El Evangelio en Gálatas, lección 4. Justificación solo por la fe. El propósito de la lección de esta semana es que la salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, declarado inocente. La segunda, la fe es confianza en Dios. Frecuencia cristiana. No hay un punto que precise ser considerado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras, por buenas que éstas sean. La ley demanda justicia, y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa, y la ama como ama a su Hijo. Iniciemos con la primera parte, declarado inocente. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tan pronto como el llamamiento a la conversión y a la fe en Jesucristo dirigido al hombre por la predicación del Evangelio ha sido escuchado y definitivamente aceptado en el corazón del hombre, y ha sido seguido por el acto humano que hemos definido como la conversión, la fe del pecador le es imputada a justicia. Y el pecador, en razón de su fe y en virtud del objeto de que ella se apropia, que es la justicia de Cristo, es tenido por inocente respecto de la justicia de Dios, de sus faltas y de su culpa pasada. Es restablecido la relación con Dios, en la que se hallaría el hombre si nunca hubiera caído. Es lo que llamamos el estado de justicia, y el paso de este estado de culpa a este otro estado de justicia es lo que llamamos la justificación. Si es necesaria una salvación, eso quiere decir que el hombre estaba perdido. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Culpable y manchado el hombre es, el hombre espera un Salvador que lo libre de su culpabilidad, justificación, y que lo purifique de su suciedad y lo consagre a Dios, santificación. Habiendo sido admitida ya la condenación de los paganos, ahora se trata de los judíos, de donde se deduce esta conclusión: ante Dios, el mundo entero es culpable. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El Salvador nos ha sido hecho de parte de Dios justicia antes de ser nuestra santificación. Esta justicia es el acto de gracia mediante el cual Dios anula la condenación pronunciada contra el pecador y coloca éste en relación consigo mismo, como creyente, en la posición de un justo. La posibilidad de semejante acto se debe a la muerte y a la resurrección de Cristo. En este pasaje, Pablo menciona la justicia antes de la santidad. Sigue el orden cronológico. En otros lugares, 1 Corintios 6:11, por el contrario, coloca la justificación al final de su numeración de las diversas fases de la obra de salvación. Pablo pone de relieve en primer lugar la santificación a fin de marcar claramente la oposición en el estado normal del cristiano y los vicios degradantes que invaden la iglesia. Pero después de eso, ve la necesidad de remontarse hasta el fundamento oculto de la acción santificante del Evangelio, hasta el estado de justificación en el cual el creyente es colocado por él. Dios justifica al impío, Romanos 4:5. Pablo emplea el término más enérgico que pudo encontrar
para designar la malignidad del pecado, con el fin de que ninguna categoría de pecadores, incluso la más pecadora, pueda creerse excluida del privilegio de ser justificado por el mismo medio. Justificar significa declarar justo, es lo opuesto de condenar. No se trata entonces de ninguna comunicación interior de la justicia. La noción bíblica de justificación es puramente jurídica. Ser justificado es ser absuelto en la actualidad ante el tribunal de Dios, o dicho en otros términos, es ser declarado justo por Él y tratado como tal. Las características de la justificación son estas. Primero, la justificación es un acto declarativo o forense que recibe en Dios y no un efecto que se realice en el hombre. La justificación es un acto inicial y no consecutivo a la regeneración. La justificación es un acto absoluto y no progresivo. La justificación es un acto continuo y no intermitente. La justificación no es un acto que sea realizado una sola vez, sino que hasta que el término de la carrera moral y es condicional. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios, pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlo. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tiene remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios, edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino, produciendo una hermosa obra especialmente fuerte y bella. La justicia es la práctica del bien, y es por sus hechos por lo que todos hemos de ser juzgados. Nuestros caracteres se revelan por lo que hacemos. Las obras muestran si la fe es genuina o no. No importa cuál sea nuestra profesión de fe, no nos vale de nada a menos que Cristo se revele en obras de justicia. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. La justicia es amor, y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Al recibirle, recibimos su justicia. No se obtiene la justicia por conflictos penosos, ni por rudo trabajo, ni aun por dones y sacrificios. Es concedida gratuitamente a toda alma que tiene hambre y sed de justicia. Cuando estamos vestidos de la justicia de Cristo, no nos complacemos en pecar, porque Cristo estará obrando en nosotros. Podremos cometer errores, pero odiaremos el pecado que causó los sufrimientos del Hijo de Dios. La justicia por la cual somos justificados nos es imputada. La justicia por la cual somos santificados nos es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo y la segunda nuestra idoneidad para el cielo. Cuando Dios perdona al pecador, lo libra del castigo que merece y lo trata como si no hubiera pecado. Lo recibe en el favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de Cristo. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo ante el universo. Transfiere sus pecados a Jesús, representante, sustituto y fiador del pecador. El precioso e inmaculado manto tejido en el telar del cielo ha sido provisto para el pecador creyente y arrepentido. Habiéndonos justificado por la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como justos. La gracia es un favor inmerecido, y el creyente es justificado sin ningún mérito propio que ofrecer a Dios. Es justificado por la redención que es en Cristo Jesús, quien está en los cortes celestiales como sustituto y fiador del pecador. La ley de los 10 mandamientos señala el pecado, cuyo castigo es la muerte. La ley no puede salvar al transgresor de sus pecados, ni imparte poder para guardar de pecar. En su infinito amor y misericordia, Dios proporcionó un medio para lograr este fin.
proveyó un sustituto, a Jesucristo el justo, quien murió en lugar del hombre y al cual hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Somos justificados no por obediencia a la ley, sino por la gracia que es en Cristo Jesús. Aceptando a Cristo, el hombre, reconciliado con Dios, justificado en virtud de la sangre de Cristo de los pecados del pasado y salvado del poder del pecado para la morada de Cristo en su vida, así el Evangelio llega a ser potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Esta experiencia la hace posible el poder divino del Espíritu Santo, que convence de pecado y guía al que cometió el pecado, induciendo a los creyentes a entrar en la relación del nuevo pacto, en virtud del cual la ley de Dios es escrita en sus corazones, y por medio del poder de Cristo al morar en el corazón, la vida se conforma con los preceptos divinos. El honor y el mérito de esta maravillosa transformación pertenece totalmente a Cristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos con la segunda parte. La fe es confianza en Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando Dios perdona al pecador, le condona el castigo que merece y lo trata como si no hubiera pecado. Lo recibe dentro del favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de Cristo. El pecador solo puede ser justificado mediante la fe en la expiación efectuado por el amado Hijo de Dios, que se convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo culpable. Nadie puede ser justificado por ninguna clase de obras propias. Puede ser liberado de la culpabilidad del pecado, de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión, solo por virtud de los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo. La fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación, y la fe implica no solo creer, sino confiar. Muchos tienen una fe nominal en Cristo, pero no saben nada de aquella vital dependencia en Cristo, la cual se apropia de los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Santiago dice de esta fe nominal: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago 2, 19 y 20. Muchos reconocen que Jesucristo es el Salvador del mundo, pero al mismo tiempo se mantienen apartados de Él y no aprovechan la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesús como a su Salvador personal. Su fe es simplemente el asentimiento de la verdad en su mente y en su juicio, pero la verdad no penetra en el corazón para que santifique el alma y transforme el carácter. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que también justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 29 y 30. El llamamiento y la justificación son una y la misma cosa. El llamamiento es la atracción del pecador hacia Cristo, y es una obra efectuada en el corazón por el Espíritu Santo que convence de pecado e invita al arrepentimiento. Muchos se conforman en cuanto a lo que constituye los primeros pasos en la obra de la salvación. Se piensa que el arrepentimiento es una obra que debe hacer por sí mismo el pecador a fin de que pueda ir a Cristo. Se piensa que el pecador por sí mismo debe de procurar capacitarse para obtener la bendición de la gracia de Dios. Pero si bien es cierto que el arrepentimiento debe preceder al perdón, pues solo es aceptable ante Dios el quebrantado y contrito de corazón, sin embargo el pecador no puede producir por sí mismo el arrepentimiento, ni puede prepararse para ir a Cristo. A menos que se arrepienta, el pecador no puede ser perdonado. Pero la cuestión a decidir es si el arrepentimiento es obra del pecador o es una dádiva de Cristo. El primer paso hacia Cristo se da gracias a la atracción del Espíritu Santo.
Cuando el hombre responde a esa atracción, avanza hacia Cristo a fin de arrepentirse. Se representa al pecador como una oveja perdida, y una oveja perdida nunca vuelve al aprisco a menos que sea buscada y llevada de vuelta al redil por el pastor. Nadie puede arrepentirse por sí mismo y hacerse digno de la bendición de la justificación. La fe que es para salvación no es una fe casual, no es el mérito o consentimiento del intelecto, es la creencia arraigada en el corazón que acepta a Cristo como un Salvador personal, segura de que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Creer que el Salvador a otros perdonó, pero que no te salvará a ti, no es fe genuina. Sin embargo, cuando el alma se aferra a Cristo como de la única esperanza de salvación, entonces se manifiesta la fe genuina. Esa fe induce a su poseedor a colocar todos los afectos del alma en Cristo. Su comprensión está bajo el dominio del Espíritu Santo. Su carácter se modela de acuerdo con la semejanza divina. Su fe no es muerta, sino una fe que obra por el amor y lo induce a contemplar la belleza de Cristo y a asimilarse al carácter divino. La gran obra que ha de efectuarse para el pecador que está manchado y contaminado por el mal es la obra de la justificación. Este es declarado justo mediante aquel que habla la verdad. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo. Cristo pagó por la culpabilidad de todo el mundo, y todo el que venga a Dios por fe recibirá la justicia de Cristo. Aunque como pecadores estamos bajo la condenación de la ley, sin embargo, Cristo, mediante la obediencia que prestó a la ley, demanda para el alma arrepentida los méritos de su propia justicia. A fin de obtener la justicia de Cristo, es necesario que el pecador sepa lo que es arrepentimiento, que efectúa un cambio radical en la mente, en el espíritu y en la acción. La obra de la transformación debe comenzar en el corazón y manifestar su poder mediante cada facultad del ser. Sin embargo, el hombre no es capaz de originar un arrepentimiento tal como este, y solo puede experimentarlo mediante Cristo, quien ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién desea llegar al verdadero arrepentimiento? ¿Qué debe hacer? Debe ir a Jesucristo tal como es, sin demora. Debe de creer que la palabra de Cristo es verdadera y, creyendo en la promesa, pedir para que lo reciba. Cuando un sincero deseo mueve a los hombres a orar, no orarán en vano. El Señor cumplirá su palabra y dará el Espíritu Santo para conducir al arrepentimiento con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cristo únicamente perdona al arrepentido, pero primero hace que se arrepienta a quien perdona. La provisión hecha es completa y la justicia eterna de Cristo es acreditada a cada alma creyente. El manto costoso e inmaculado tejido en el telar del cielo ha sido provisto para el pecador arrepentido y creyente. Decidamos hoy permitir al Señor que la justificación por la fe, que es obra de Él, abata en el polvo nuestra gloria y haga por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos, y apropiarnos de las palabras del profeta en Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación y me rodeó de manto de justicia.